Imagínese si le dijera que el hombre detrás de la casa de empeño más confiable de Estados Unidos, Rick Harrison, poseía algo más que reliquias y habitaciones ocultas. Y si, antes de desmayarse en un hospital, sus últimas palabras susurradas fueran «los niños son una isla». Este no es un rumor fugaz, es la escalofriante confesión que sorprendió a los agentes federales y cambió por completo la forma en que percibimos a Rick Harrison. No fue solo un desliz de lengua, fue un momento que descubrió un oscuro secreto, había descubierto una isla escondida que podía alterar todo lo que creíamos saber sobre él. En la atmósfera estéril y tranquila de la habitación del hospital, el habitual ajetreo de los estudios de televisión, las cámaras y la multitud había desaparecido. El único sonido que se podía escuchar era el débil pitido de las máquinas y el suave silbido del oxígeno fluyendo a través de los tubos debajo de la nariz de Rick Harrison. El olor a desinfectante llenaba el aire y el silencioso murmullo de la conversación de las enfermeras se mezclaba con la respiración entrecortada de un hombre que alguna vez había sido una de las figuras más confiables de la televisión de realidad. Antes de continuar, asegúrese de darle me gusta, suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ninguna actualización sobre este misterio en desarrollo. Nadie esperaba una revelación a estas alturas. Los médicos y el personal lo vigilaban atentamente en busca de signos de insuficiencia orgánica o deterioro físico, sin anticipar palabras o confesiones profundas. Pero exactamente a las 3:17 de la madrugada, Rick se movió. Su monitor cardíaco permaneció estable y sus ojos se abrieron. Sus labios comenzaron a moverse lentamente. Una enfermera, acostumbrada a hacer sus rondas, se acercó sin saber si estaba sufriendo un ataque o despertando de un estupor. Lo que vino después fue algo que la tomó completamente por sorpresa. «Los niños son una isla», susurró Rick. La enfermera se inclinó, tratando de encontrarle sentido a lo que dijo. «¿Qué dijo, señor?», preguntó ella, desconcertada. Los ojos de Rick se elevaron brevemente para encontrarse con los de ella y exhaló con dificultad. «En la isla». «Todavía allí», alcanzó a añadir. Y luego, silencio. La enfermera, desconcertada e insegura de haber entendido correctamente, anotó las palabras en una nota adhesiva y la colocó junto a la máquina, descartándola como un comentario incoherente. Parecía una tontería en ese momento, pero cuando se lo mencionó a la jefa de enfermeras durante el cambio de turno, todo empezó a cambiar. La jefa de enfermeras se quedó helada. Desde que llegó inconsciente y gravemente deshidratado, después de lo que su abogado describió como un colapso repentino, Rick no había dicho una palabra. Los médicos creían que el estrés abrumador de las batallas legales, la reacción pública y las crecientes investigaciones habían afectado su salud física y mental. Pero ahora, en su momento de lucidez, había hablado, y sus palabras estaban lejos de ser triviales. La enfermera, todavía incrédula, compartió la inusual declaración con un paramédico local que también participaba activamente en un blog sobre crímenes en Las Vegas. Rápidamente tuiteó una extraña confesión. Rick Harrison susurró algo sobre niños en una isla mientras estaba en la UCI. ¿Qué significa eso? En cuestión de horas, el tuit se había compartido más de 90.000 veces. Por la mañana, los principales medios de comunicación se apresuraban a descubrir la verdad. ¿Qué isla? ¿Qué niños? ¿Y por qué ahora? Este no fue solo el comentario aleatorio de un extraño. Rick Harrison, un hombre cuya vida había sido expuesta en los reality shows durante más de una década, había construido un imperio valorando de todo, desde reliquias de la Segunda Guerra Mundial hasta recuerdos raros. Siempre había sido una cara de confianza, un hombre de negocios con una habilidad especial para conocer el valor de las cosas, pero también era un maestro en guardar secretos. Durante años, millones de espectadores lo vieron como algo más que el simple propietario de una casa de empeño. Era un ícono de la cultura estadounidense, un hombre cuya personalidad en pantalla era tan aguda como sus habilidades de negociación. Pero ahora, acostado en una cama de hospital bajo intensas luces fluorescentes, Rick Harrison había pronunciado palabras que no podían ser ignoradas. Las teorías se extendieron como la pólvora. ¿Estaba Rick delirando, atrapado en un estado de ensueño? ¿Estaba hablando en metáforas? ¿O fue este el momento decisivo en el que su subconsciente reveló algo escondido en lo más profundo de su interior? Los foros de Reddit estallaron en discusiones. Los creadores de TikTok analizaron el diseño de su habitación del hospital, revisaron entrevistas anteriores e incluso revisaron informes judiciales y archivos de investigación del FBI en busca de pistas.
Los creadores de YouTube reelaboraron sus páginas para investigar el significado detrás de sus palabras. Algunos expertos se centraron en la frase, los niños son una isla, no en una isla, y señalaron que tal rareza gramatical podría ser un desliz freudiano, una liberación subconsciente de una verdad oculta. Los lingüistas intervinieron y sugirieron que cuando alguien habla bajo presión psicológica, puede expresar recuerdos reprimidos o traumas a través de un lenguaje anormal. ¿Fue este un comentario al azar, o fue una expresión de algo mucho más oscuro, una realidad reprimida durante mucho tiempo que lucha por emerger? La pregunta ya no era si Rick había dicho esas palabras, sino dónde estaba esa isla y quién podría estar todavía allí. Los periodistas invadieron el hospital, pero el personal se negó a hacer comentarios y los registros médicos fueron sellados. La confesión, aunque no confirmada, ya había cobrado vida propia, alimentada por el temor de que pudiera ser cierta. Entre bastidores, los investigadores federales, que ya trabajaban en un caso complejo que involucraba una presunta red de tráfico, comenzaron a investigar. La frase provocó una respuesta prioritaria, redirigiendo sus esfuerzos de búsqueda desde ubicaciones nacionales, casas de empeño, unidades de almacenamiento y propiedades ocultas, a un nuevo enfoque, aguas internacionales. ¿Qué sabía Rick sobre esta isla? ¿Y qué tipo de operación podría estar insinuando desde su cama de hospital? Los documentos judiciales, una vez sellados, ahora estaban bajo escrutinio. Los fiscales habían hecho anteriormente vagas referencias a movimientos marítimos, que fueron descartadas por irrelevantes. Pero ahora todo estaba siendo reevaluado. Una de las revelaciones más inquietantes no provino de los investigadores, sino de las sobrevivientes, mujeres que habían escapado de la supuesta red de Rick y ahora hablaban de otras, aquellas que habían desaparecido, secuestradas pero nunca más vistas. Los habían dado por perdidos, pero ahora su destino parecía más oscuro, posiblemente reubicados, tal vez en una isla. La indignación pública alcanzó un punto álgido. Las redes sociales se inundaron de ira. Los presentadores de noticias lucharon por informar la escalofriante frase sin mostrar angustia visible. Se ha difundido un vídeo viral en el que aparece una exvíctima, ahora activista, temblando mientras se dirige a la cámara. Si lo que dijo es cierto, entonces todavía hay niños ahí afuera, sufriendo, mientras el hombre que los puso allí yace en una cama de hospital. Sin embargo, hubo quienes defendieron a Rick. Sus partidarios señalaron las explicaciones médicas. Sugirieron que los medicamentos utilizados para estabilizarlo podrían causar confusión, alucinaciones o recuerdos reprimidos que afloraran como fantasías distorsionadas. Un abogado descartó públicamente las palabras susurradas como mera fantasía, no una confesión. Pero si todo fue solo una alucinación, ¿por qué los agentes de seguridad nacional compararon la frase con los registros de envío? ¿Por qué el FBI reactivó una antigua orden de registro vinculada a una de las empresas extraterritoriales de Rick, registrada en un paraíso fiscal del Caribe? ¿Y por qué los medios de comunicación informaron que se mantenía a las tripulaciones alejadas de una isla privada cerca de las Islas Vírgenes Británicas, una isla que los asociados de Rick habían intentado adquirir? Entonces surgió otra escalofriante pieza del rompecabezas. Un memorando filtrado reveló que una de las últimas transacciones de Rick antes de su arresto involucró una fuerte transferencia bancaria a una empresa que organizaba retiros de aislamiento de lujo. Investigando más a fondo, se descubrió que esta empresa poseía 2 islas privadas, ambas ahora inquietantemente vacías, sin personal, visitantes ni reservas. El término isla ya no era metafórico. Había adquirido un significado muy real. Lo que había comenzado como una frase susurrada en una habitación de hospital era ahora la clave de una investigación internacional. Mientras Rick yacía en su cama de hospital, el mundo contuvo la respiración, preguntándose si este era su último intento de redención o simplemente las últimas y desesperadas palabras de un hombre perdido en una red de sus propias mentiras. Su deterioro físico había sido lento pero innegable, y los signos de su caída en desgracia aparecieron mucho antes de llegar al hospital. Quienes mejor lo conocieron notaron los cambios. Rick, que alguna vez fue una figura aguda y segura, se había convertido en una sombra de sí mismo. Sus apariciones públicas habían disminuido y su comportamiento se volvió cada vez más errático. Comenzó a mostrar signos de estrés severo, falta de sueño, hábitos alimentarios irregulares y una creciente evitación del contacto personal. Su caída no empezó en el hospital, comenzó en silencio, el silencio de un hombre que intenta desesperadamente enterrar sus secretos más oscuros. Sus allegados notaron un comportamiento extraño. Fue visto sentado solo en su patio trasero por la noche,
completamente vestido, hablando solo. Un jardinero recordó que Rick le preguntó si alguna vez había oído crujir los árboles por la noche. Lo que antes se consideraba una metáfora ahora parecía mucho más siniestro. La desaparición de Rick de la vida pública fue rápida. Se perdió una audiencia judicial, por primera vez para este puntual hombre de negocios. Su equipo legal alegó problemas de salud, pero cuando se presentó un certificado médico vago, el juez empezó a sospechar. Después de eso, la presencia de Rick ante el público desapareció por completo. Las tiendas cerraron, los empleados fueron enviados a casa y cualquier actualización sobre estrellas de empeño cesó por completo. Detrás de puertas cerradas, el aislamiento de Rick se profundizó. Su comportamiento se volvió más extraño, como si su mundo, antes ordenado, se estuviera desmoronando. El personal de una de sus propiedades menos conocidas informó sobre una violación de la seguridad y, cuando llegó la policía, encontraron grafitis extraños y crípticos en las paredes, frases como "no hay retorno" y "¿qué pasa si todavía están gritando?". Las cámaras habían sido desactivadas y nadie asumió la responsabilidad. Al día siguiente, Rick fue visto en el lugar, limpiando las paredes con lejía, en un inquietante intento de borrar el pasado. La historia de Rick Harrison ya no era solo un drama de casa de empeño. Se había convertido en un misterio escalofriante, uno que se extendía mucho más allá de los límites de su programa de televisión. La noche del colapso de Rick marcó un punto de inflexión, un momento inevitable y devastador en una serie de acontecimientos en aumento. Alrededor de la medianoche, el asistente legal de Rick hizo una llamada frenética a los servicios de emergencia, informando urgentemente que Rick se había desplomado en el pasillo de su casa de Las Vegas. Estaba inconsciente y apenas respiraba. Los paramédicos acudieron al lugar y lo encontraron en estado crítico, gravemente deshidratado, desorientado y con la presión arterial peligrosamente baja. Su respiración era errática y, sin dudarlo, lo transportaron al hospital bajo un código de trauma de alta prioridad. Al principio, los médicos sospecharon un problema relacionado con el corazón, pero después de realizar una serie de pruebas exhaustivas, descartaron un ataque cardíaco o un derrame cerebral. Lo que descubrieron fue mucho más complejo. El diagnóstico fue impactante: colapso sistémico provocado por la acumulación de estrés. Esta condición, que era el resultado de una tensión psicológica prolongada, se había manifestado en un colapso físico completo. El cuerpo de Rick no estaba fallando debido a un solo factor, sino a una combinación de varios devastadores. No había comido adecuadamente durante días y había estado durmiendo solo esporádicamente, no más de 2 horas seguidas, durante casi una semana. Las pruebas de toxicología no revelaron drogas ilícitas en su sistema, pero sí encontraron rastros de sedantes fuertes, probablemente recetados para ayudarlo a controlar su estado mental en espiral. Quienes habían sido más cercanos a Rick estaban comenzando a expresar serias preocupaciones sobre el deterioro de su salud mental. Una vez ingresado en la UCI, Rick permaneció casi completamente inconsciente durante la asombrosa cantidad de 36 horas. Durante este tiempo, alternó entre momentos de escasa conciencia y completa desconexión de la realidad. El personal médico notó murmullos ocasionales, frases inconexas y semicoherentes, que no parecían tener mucho sentido en ese momento. Una enfermera lo recordó susurrando: «Revise las líneas de agua. Están hundiéndose más». Otra enfermera informó haberlo oído murmurar: «Lo llamaron envío, pero estaba llorando». En ese momento, estas declaraciones fragmentadas parecían absurdas, pero luego adquirirían un significado escalofriante cuando se reveló la verdad sobre la isla. Para entender cómo alguien tan meticuloso y calculador como Rick pudo haber caído tan bajo, es necesario rastrear la historia hasta sus raíces, antes del juicio, antes del colapso, antes del frenesí mediático. El catalizador de la caída de Rick comenzó meses antes, con una filtración. Un informante anónimo proporcionó documentos y metadatos que vinculaban a Rick con cuentas en el extranjero y misteriosos manifiestos de carga. Inicialmente descartada por considerarla intrascendente, la información comenzó a atraer la atención de periodistas e investigadores federales. Un documento, en particular, llamó la atención de ambas partes: un itinerario de envío redactado que detalla un envío de propiedad frágil de una empresa llamada RH International Holdings. No estaba marcado para reventa e inicialmente se pensó que estaba relacionado con el negocio de antigüedades de Rick. Sin embargo, cuando el mismo nombre apareció en otro manifiesto descubierto durante una redada de tráfico en Arizona, la narrativa cambió dramáticamente.
Rick ya no era solo un hombre de negocios, estaba potencialmente vinculado a algo mucho más siniestro, una red involucrada en el tráfico de personas. A medida que se intensificó el escrutinio de los medios, Rick quedó cada vez más aislado. Rompió lazos con viejos amigos, despidió a su contador e incluso vendió un rancho privado bajo la apariencia de una empresa fantasma, alegando preocupaciones de seguridad. Luego, surgieron registros telefónicos que revelaron que Rick había intentado contactar a 5 personas con vínculos conocidos con casos de trata. Aunque esas personas negaron haber hablado con él, el abogado de Rick se negó a comentar sobre el asunto, añadiendo más leña al fuego. Mientras tanto, el personal doméstico de Rick empezó a dimitir, uno tras otro. Su chef privado, amade de llaves, y su chofer renunciaron a los pocos días, alegando condiciones laborales hostiles. El chef afirmó que Rick se había vuelto errático, paranoico y obsesionado con la privacidad, incluso acusó al personal de colocar micrófonos ocultos en la casa. Una de las últimas apariciones públicas de Rick antes de su colapso ocurrió en una gasolinera en Las Vegas, donde un fan tomó una foto de él luciendo desaliñado, notablemente más delgado y visiblemente agotado. Parecía desorientado y, en un extraño giro, llevaba un zapato de cada tipo. Cuando la imagen se volvió viral, los representantes de Rick emitieron una débil declaración, atribuyendo su apariencia a los efectos de la medicación. Cuando Rick fue hospitalizado, ya no era simplemente una figura atrapada en un escándalo, se había convertido en un hombre destrozado, física, mental y emocionalmente destrozado. Las especulaciones corrieron desenfrenadas en los medios. Algunos sugirieron que Rick había intentado suicidarse, mientras que otros argumentaron que su colapso fue un movimiento calculado para ganarse la simpatía del público. Pero los médicos fueron inequívocos, lo que había sucedido era genuino. No fue un acto. El cuerpo y la mente de Rick habían sido llevados más allá de sus límites. Esto nos lleva a la noche que cambiaría todo, la noche de su confesión susurrada. Apenas unas horas antes de ese infame momento, Rick había sido fuertemente sedado y sus signos vitales fluctuaban peligrosamente. Las enfermeras recibieron instrucciones de vigilarlo de cerca debido al riesgo inminente de paro cardíaco. Sin embargo, alrededor de las 3 de la madrugada, algo cambió. El cuerpo de Rick comenzó a calmarse, y con voz ronca y ronca, susurró las palabras que atormentarían al mundo: los niños son una isla. 6 palabras, marcadas por 2 pausas, forman una declaración escalofriante. Lo que comenzó como un videoblog de una enfermera exhausta que documentaba su largo turno tomó un giro devastador cuando, por pura casualidad, la débil confesión de Rick fue capturada por la cámara. La enfermera, una mujer de unos 30 años que trabajaba en el turno de noche en el Centro Médico Valley en Las Vegas, tenía la intención de que el vídeo fuera una grabación personal compartida solo con Amy Goss. No se dio cuenta del significado de lo que había capturado hasta mucho más tarde. Mientras miraba las imágenes nuevamente, notó que el rostro de Rick se movía sutilmente hacia la cámara, sus labios se movían y luego, débilmente, pero inequívocamente, susurró: los niños son una isla. La amiga de la enfermera, que había visto el vídeo, se dio cuenta inmediatamente de la rareza. ¿Escuchaste lo que dijo?, preguntó ella. La enfermera, ahora plenamente consciente de la gravedad de la situación, se quedó helada al escuchar de nuevo la grabación. Era innegable. El susurro fue claro. El vídeo, subido originalmente para un pequeño círculo de amigos, rápidamente llegó a Reddit con el título: Rick Harrison pillado confesando en el hospital. ¿Qué significa esto? Al principio, el vídeo no ganó mucha atención. Pero pronto, un youtuber, conocido por analizar escándalos de celebridades, lo retomó, le añadió subtítulos y lo volvió a subir con el título: La confesión susurrada de Rick Harrison, los niños son una isla, descubriendo la verdad. El vídeo despegó. En cuestión de horas, había superado los 5 millones de visitas. Los creadores de TikTok se lanzaron a ello. Los medios de comunicación solicitaron permiso para utilizar las imágenes. Lo que comenzó como un leve susurro en una habitación de hospital se convirtió en una obsesión nacional. Las teorías inundaron Internet. Algunos descartaron la frase por considerarla carente de sentido. Otros especularon desenfrenadamente, y un número cada vez mayor estaba convencido de que Rick conocía el paradero de los niños desaparecidos o había descubierto una verdad horrible. Los expertos en análisis de sonido mejoraron el vídeo y los analistas de patrones vocales confirmaron que la voz en el clip era sin lugar a dudas la de Rick.
Los expertos en lectura de labios fueron aún más desconcertantes, el movimiento de sus labios encajaba perfectamente con la frase. El vídeo pronto apareció en los principales medios de comunicación como CNN y MSNBC, con segmentos completos dedicados a examinar el significado de las palabras de Rick. Mientras tanto, la fascinación del público creció, con memes inundando Twitter e Instagram, y hashtags como #Confession, #Island, #RCK y #Children Island fueron tendencia en todo el mundo. Las autoridades federales, que ya investigaban a Rick por su participación en el tráfico, exigieron acceso al metraje original. Al cabo de 24 horas, el personal del hospital fue interrogado. La enfermera que grabó el vídeo fue suspendida en espera de una investigación. A pesar de las protestas de los defensores de la privacidad, el hospital se negó a hacer comentarios, citando restricciones legales. Pero al público no le importaban las legalidades. Creían que la confesión era cruda, auténtica e irrefutable. A medida que la investigación se profundizó, se hizo evidente que Rick había estado ocultando algo mucho más oscuro de lo que nadie había imaginado. Se revisaron entrevistas pasadas con nuevas sospechas. Un comentario aparentemente inocente que Rick hizo durante una entrevista de 2015, «Me encantaría tener una isla algún día, alejarme de los locos, ¿sabes?», ahora parecía inquietantemente siniestro. La investigación dio un giro aún más oscuro cuando los expertos forenses digitales comenzaron a rastrear el historial de viajes y los registros financieros de Rick. En solo 48 horas, identificaron 2 propiedades privadas en el Caribe asociadas a empresas fantasma vinculadas a Rick. Estos no eran destinos turísticos, eran islas privadas. Y entonces, una fuente anónima del círculo empresarial de Rick se presentó y reveló que la isla había sido mencionada repetidamente en comunicaciones crípticas. Frases como «la isla necesita suministros» y «dejar la isla preparada» habían aparecido en correos electrónicos internos durante años, siempre con una inquietante ambigüedad. Las piezas del rompecabezas estaban encajando y el mundo comenzaba a darse cuenta de hasta dónde llegaban los secretos de Rick. Lo que parecía un simple escándalo empresarial se había convertido ahora en algo mucho más aterrador. El vídeo había revelado una verdad crucial, algo que las autoridades habían pasado por alto o ignorado hasta ese mismo momento. Finalmente, las agencias de seguridad recibieron una razón clara para actuar. Si bien la confesión en sí tal vez no se sostenga en un tribunal tradicional, su impacto fue innegable. Sirvió como catalizador de la investigación y proporcionó la tan necesaria causa probable. En las 72 horas posteriores a la explosiva difusión del vídeo, los investigadores rápidamente entraron en acción. Emitieron nuevas citaciones y solicitaron imágenes satelitales de propiedades en alta mar. Un investigador recordó una escalofriante conversación que tuvo con Rick Harrison años antes, cuando Rick le preguntó, «¿Crees que alguien se daría cuenta si algunas personas simplemente desaparecieran en el mar?». En ese momento, lo habían descartado como una broma morbosa. Ahora, a la luz de esta revelación, de repente parecía un plan calculado. La confesión viral rápidamente pasó de ser un simple incidente a convertirse en un movimiento. Se convirtió en el punto de ignición que transformó los susurros silenciosos en llamados fuertes e inequívocos a la acción. Para quienes habían sufrido en silencio, el vídeo no fue solo una confesión, sino un momento de validación. Una víctima, que ya había testificado ante el tribunal sobre su cautiverio en una de las propiedades de Rick, volvió a hablar en una nueva entrevista. «Me llamaron loco». Ahora, ¿quién es el loco?, preguntó, sus palabras rezumaban una nueva certeza. En medio de esta confusión, Rick Harrison permaneció inquietantemente en silencio. Luchando entre la conciencia y la inconsciencia, estaba bajo constante supervisión médica. Los médicos controlaron de cerca sus signos vitales y lo mantuvieron sedado más tiempo del previsto debido al riesgo de sobrecarga cardíaca. Su equipo legal aún no había emitido ninguna declaración, ni negaciones, ni aclaraciones, solo un silencio inquietante. Era como si el hombre, que alguna vez había hablado con tanta libertad, ya hubiera dicho más de lo que nadie podría haber esperado. Y ahí radicaba el escalofriante brillo de la situación. Por primera vez en la investigación, Rick ya no se guiaba por el asesor legal que a menudo lo había protegido. Los fiscales no lo interrogaron ni lo presionaron para que declarara bajo amenaza o coacción. Esta vez no hubo grabaciones realizadas con su consentimiento, ni filtros a sus palabras. Su confesión fue sin filtro, cruda y, lo que es más alarmante, espontánea. No habló porque se hubiera visto obligado a hacerlo,
sino porque su mente, despojada de sus defensas, había permitido que la verdad se escapara. No se puede subestimar el impacto de esas 6 palabras, tan suaves, frágiles y fugaces. Los niños son una isla. En esa única frase, Rick Harrison había revelado potencialmente mucho más de lo que jamás había pretendido. Su confesión ya no fue solo un momento fugaz, ya se había convertido en un elemento permanente en el mundo digital. Redes sociales, salas de redacción, tribunales, las palabras rebotaron entre todos y se extendieron como la pólvora. Pero, ¿qué quiso decir realmente Rick? ¿Fueron las divagaciones de un hombre sedado y abrumado por la culpa, o fue una pista oscura y siniestra de una realidad mucho más profunda y peligrosa? La difusión viral de su confesión no solo cautivó la atención del público, sino que también desencadenó un cambio profundo en las acciones de las autoridades federales. Dentro de las 24 horas posteriores a la publicación del vídeo, varias agencias de seguridad iniciaron una revisión a gran escala de todos los documentos, testimonios y pruebas relacionados con el creciente imperio de Rick. Lo que descubrieron fue profundamente inquietante, un patrón inquietante de desapariciones, registros de propiedad y testimonios que previamente habían sido descartados. Cuando se examinan a través del lente de la críptica declaración de Rick, estas piezas comenzaron a formar una imagen mucho más aterradora. Había lagunas innegables en el caso, espacios vacíos donde deberían haber estado pistas críticas, personas que habían desaparecido sin dejar rastro, pruebas olvidadas y pistas que se habían enfriado porque a nadie se le había ocurrido mirar más allá de Estados Unidos. Pero ahora la investigación había reabierto esas puertas. El Departamento de Seguridad Nacional, junto con el FBI y la Interpol, revisaron 23 casos sin resolver de niños desaparecidos, todos vinculados a las rutas de viaje y negocios conocidos de Rick Harrison. Muchos de estos casos habían sido inicialmente clasificados como desapariciones voluntarias, disputas de custodia o incluso simples errores en los procedimientos migratorios. Sin embargo, cuando los investigadores compararon los archivos antiguos, comenzaron a surgir ciertos patrones inquietantes. En todos los casos, había registros de envíos internacionales, inofensivos a primera vista, sin conexión aparente con las personas desaparecidas. Estos documentos eran simples listas de inventario, declaraciones de aduana y recibos de carga. Pero algo estaba mal. Los pesos enumerados en los manifiestos no coincidían con lo que realmente se envió, los destinatarios eran inexistentes y las direcciones de destino apuntaban a islas aisladas o puertos remotos. El primer avance significativo se produjo con el caso de April Langdon, una niña de 14 años que había desaparecido de su hogar de acogida en Phoenix en 2016. En ese momento, se supuso que se había escapado. No hubo testigos ni cámaras, solo una nota que decía, voy a donde haga calor. Años más tarde, su teléfono fue rastreado hasta un centro de carga en Nevada, a solo 2 millas de una de las propiedades de Rick. 2 días después de que April desapareciera, un contenedor registrado a nombre de una empresa fachada de Ricks fue enviado desde Estados Unidos a un lugar privado en las Antillas Menores. El manifiesto afirmaba que estaba lleno de materiales de construcción y artículos recreativos, pero al llegar nunca fue recibido. Sin construcción, sin artículos recreativos. Otro caso involucró a 2 gemelos de 9 años que desaparecieron mientras estaban de vacaciones en Las Vegas. Desaparecieron de la piscina de un hotel bajo la supervisión de una niñera temporal. La investigación se estancó, la niñera huyó y los niños nunca fueron encontrados. Pero después de la confesión de Rick, un analista del FBI revisó los registros de vuelo de esa misma semana y los cotejó con los recibos digitales de una computadora confiscada a Rick. El análisis descubrió un avión privado registrado a nombre de RH Executive Transit, que había volado de Las Vegas a las Bahamas el mismo día en que los gemelos desaparecieron. El manifiesto de pasajeros estaba vacío y el manifiesto de carga estaba marcado como confidencial. Hasta la confesión de Rick, este vuelo había estado oculto dentro de una red de transacciones corporativas alteradas. Ahora, la isla ya no era una vaga metáfora, era un lugar real y tangible, y los investigadores comenzaron a centrarse en las propiedades vinculadas a las operaciones globales de Rick. 2 empresas extraterritoriales, Screen Brands Middle Enterprises y Skiar Global Logistics, habían estado adquiriendo y alquilando pequeñas parcelas de tierra en islas de las Islas Vírgenes Británicas, Filipinas y las Islas Turcas y Caicos, propiedades supuestamente dedicadas a la restauración de antigüedades y al almacenamiento de activos. Sin embargo, cuando se examinaron las imágenes satelitales de estos lugares, la verdad comenzó a emerger. Los sitios revelaron patrones inquietantes,
pequeños edificios, búnkeres, estaciones de atraque, que sugerían actividades mucho más siniestras de lo que indicaban los registros oficiales. Se contrató a un ex perfilador del FBI para examinar el perfil psicológico de Rick con esta nueva información, y sus conclusiones fueron crudas y escalofriantes. Los hombres como Harrison, que ejercen el poder y guardan secretos, no se aíslan por paranoia. Lo hacen para mantener el control. Si había mencionado una isla, no era una metáfora, era un lugar literal. Mientras tanto, las autoridades locales de las islas del Caribe habían recibido previamente informes sobre actividades de carga sospechosas y personal extranjero que llegaba y desaparecía sin explicación. En ese momento, carecían de recursos para investigar más a fondo, pero ahora, con un nuevo impulso, reabrieron esos informes. Los testimonios de los supervivientes, antes vagos y descartados, empezaron a adquirir un nuevo significado. Una joven, rescatada a los 18 años, recordó que una vez le habían dicho, el verdadero dinero está en aquellos que van al paraíso. Inicialmente, había pensado que era solo un intento de intimidarla, pero ahora entendió el sombrío significado. Cuando le presentaron imágenes de satélite de una de las propiedades offshore de Rick, rompió a llorar. «Eso es lo que nos mostraron en la foto», exclamó, «ahí dijeron que iríamos si fuéramos valiosos». A partir de ese momento la investigación se intensificó. Interpol emitió alertas a los gobiernos regionales para que accedieran a registros de tráfico marítimo, ventas de propiedades en el extranjero y cualquier documento de aviación no contabilizado vinculado a los alias de Rick. Los pilotos que habían trabajado para él fueron citados a comparecer y uno de ellos confesó haber transportado una carga misteriosa a una isla, pero afirmó no haber abierto nunca las cajas. Cuando lo presionaron, simplemente dijo, «Nos dijeron que no hiciéramos preguntas». En este punto, el caso ya no se trataba solo de las extrañas declaraciones de Rick en el hospital, se trataba del imperio que había construido, muy fuera del alcance de la supervisión gubernamental, un mundo oculto que había permanecido sin ser detectado durante años. La atención se centró en identificar a los que habían sido enviados a estas islas. Un exfuncionario de aduanas recordó cómo lo habían presionado para permitir que ciertos envíos pasaran a nombre de Rick. Dijeron que yo era un VIP, que estaba tratando con Rick de estrellas de empeño. Dijeron que la carga era de colección. ¿Quién era yo para discutir? Cada nueva revelación acercaba la investigación al corazón del misterio. Documentos aduaneros perdidos, vuelos sospechosos, transferencias bancarias secretas a islas del Caribe, materiales de construcción comprados pero nunca entregados, esto fue solo el comienzo. Las imágenes de satélite revelaron nuevos caminos despejados a través de las selvas, que conducían a estructuras oscuras y deshabitadas. Y entonces, las palabras de Rick volvieron a resonar en el aire, los niños son una isla. La confesión, que alguna vez fue un momento aislado de locura, ahora se había convertido en la clave que desveló la aterradora verdad detrás del imperio de Rick Harrison. Lo que había estado oculto bajo capas de burocracia, informes desestimados y advertencias ignoradas ahora quedó al descubierto para que todos lo vieran. Los supervivientes, cuyas voces habían sido silenciadas durante tanto tiempo, por fin estaban siendo escuchados. Sus testimonios fragmentados, vistos a través del lente de la confesión de Rick, ofrecían un mapa que apuntaba directamente a la isla. El FBI reinició su investigación, comenzando con la reevaluación del testimonio de Maya Pérez. Como uno de los primeros testigos de las operaciones de Rick, Maya recordó haber sido mantenida cautiva en una habitación insonorizada en Nevada cuando tenía 17 años. Había sido traficada y trasladada entre lugares secretos, pero una parte de su testimonio destacó, un comentario hecho por uno de sus captores. Ella no irá a la isla. No es lo suficientemente premium. En ese momento, ella no había entendido el significado, pero ahora todo encajó en su lugar. Al principio, las declaraciones de Maya fueron rápidamente descartadas como divagaciones de una mente delirante, posiblemente producto de alucinaciones. Los investigadores los atribuyeron al trauma que había sufrido o a malentendidos de cosas que podría haber escuchado. No se prestó seria atención a sus afirmaciones sobre la isla. Pero ahora, esa frase, no es lo suficientemente premium, estaba siendo examinada bajo una nueva luz. Maya estaba lejos de ser la única que hacía tales afirmaciones. A lo largo de los años, más de una docena de supervivientes habían presentado testimonios que mencionaban lugares más allá del océano, islas tropicales remotas o, en un caso particularmente inquietante, destinos que se encontraban más allá del horizonte más lejano. Estas referencias habían sido ignoradas en el pasado,
principalmente debido a la ausencia de pruebas físicas y de pistas sólidas. Pero ahora, con las órdenes de búsqueda internacionales en vigor y el análisis de imágenes satelitales que revelaban propiedades isleñas vinculadas a las operaciones de Rick, esas vagas menciones comenzaban a adquirir una inquietante sensación de precisión. Una de esas sobrevivientes, identificada solo como Yaneló en los documentos judiciales, compartió un relato escalofriante de su tiempo en cautiverio. Se vio obligada a hacer maletas para chicas que apenas conocía, chicas seleccionadas para su traslado inmediato a un destino no revelado. Un día vinieron y eligieron a 5 de nosotros, recordó. Nos llamaban el lote selecto. Continuó, contando el escalofriante comentario de un guardia: diles que disfruten del sol, que es lo último que verán. Con apenas 16 años, Yaneló no había entendido la gravedad de la afirmación. Esas chicas nunca más fueron vistas. Recordaba sus nombres, sus caras y sus edades, entre 10 y 15 años, cada uno de ellos habiendo pasado por las mismas instalaciones en Arizona, una casa suburbana que más tarde se vinculó a una de las empresas fachada de Rick. Años más tarde, Yaneló describiría esa casa con sorprendente detalle, hasta el color de los azulejos de la cocina. Cuando los investigadores de la policía volvieron a visitar la propiedad después del arresto de Rick, confirmaron que su diseño coincidía exactamente con la descripción de Yaneló. Durante la nueva fase de la investigación, los agentes le hicieron una pregunta aparentemente simple: ¿alguna vez has oído hablar de un lugar donde los llevaron? Sin dudarlo, Yaneló respondió: la llamaban la isla, como si fuera una especie de paraíso, como si solo los ricos pudieran ir allí. Los guardias hablaban de ella como si fuera un retiro exclusivo. Decían que si eras elegido, nunca regresarías. Otro superviviente, un joven que logró escapar de una de las llamadas propiedades de rehabilitación de Rick en México, añadió su propio testimonio aterrador. Recordó haber oído pequeños aviones despegar por la noche, 2 veces al mes, desde una pista privada cercana. Le pregunté a alguien a dónde iban los aviones, dijo. Un hombre me dijo: van a donde no los pueden encontrar. Será mejor que te comportes o terminarás allí también. El niño pensó que el hombre se refería a prisión, sin darse cuenta de que significaba algo mucho peor. También mencionó que la palabra isla se escuchaba frecuentemente durante los turnos de limpieza y preparación de alimentos. Recordó un día que limpió un armario lleno de equipaje, muchos de los cuales eran maletas de tamaño infantil, nuevas y usadas. Luego, estuvo el testimonio de Nico. Nico, uno de los pocos hombres traficados por la red de Rick que sobrevivió el tiempo suficiente para hablar, había permanecido en silencio durante años, profundamente marcado por sus experiencias. Pero después de escuchar la confesión de Rick en un hospital, Nico contactó urgentemente a su abogado, decidido a compartir lo que sabía. Escuché esas palabras, dijo Nico, y las recuerdo. Contó un recuerdo de su cautiverio cuando le pidieron que ayudara a limpiar una camioneta después de que llegara un envío a una de las propiedades de Rick en Las Vegas, un lugar con un garaje oculto bajo tierra. Nico recordaba vívidamente el interior de la camioneta, su piso cubierto de plástico y bolsas de ropa etiquetadas con sus iniciales. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue un conjunto de documentos clavados en el lateral de la furgoneta. Tenían coordenadas de la isla, explicó Nico. En ese momento, no entendí lo que querían decir. Eran solo números. Pero después de escuchar la confesión de Rick y buscarlos más tarde, señalaron un terreno específico en el sureste de la República Dominicana. Fue en ese momento que Nico se derrumbó, visiblemente angustiado. Creo que ayudé a cargar los envíos. Creo que participé en empacar la camioneta. No entendía lo que estaba pasando. No sabía lo que estaba haciendo. Individualmente, estos testimonios pueden haber parecido fragmentados, incompletos y confusos. Pero cuando se los analiza a la luz de la confesión de Rick, pintan un cuadro coherente, un proceso sistemático y metódico de selección, transporte y reubicación, no en sótanos o almacenes, sino en una isla remota. Aún más inquietante fue el hecho de que varios supervivientes mencionaron haber interactuado con personas que describieron solo como inspectores o evaluadores. Estos hombres, a veces mujeres, ingresaban a las instalaciones vestidos con atuendos profesionales, tomando notas, susurrando entre ellos y haciendo gestos hacia ciertas víctimas. Nunca nos hablaron, recordó un superviviente. Simplemente miraban. A veces susurraban al personal y al día siguiente, 1 o 2 niñas se habían ido. En la mayoría de los casos, nunca más se volvió a ver a esas niñas.
Una sobreviviente contó una experiencia escalofriante cuando le pidieron que se desnudara y se diera vuelta lentamente mientras alguien la filmaba. Le dijeron que era para un catálogo. Más tarde dijo a los investigadores que el catálogo estaba destinado a clientes en el extranjero. Inicialmente desestimado, este testimonio ahora fue respaldado por archivos digitales descubiertos en la computadora portátil cifrada de Rick. Los archivos contenían docenas de carpetas etiquetadas, cada una con metadatos sobre edad, altura, región y comportamiento. Algunas carpetas incluían miniaturas en formato IPEG, mientras que otras solo contenían códigos. Cuando los investigadores compararon los códigos con los testimonios de los sobrevivientes, comenzaron a surgir correlaciones inesperadas. Los recuerdos fragmentados de los supervivientes ya no parecían historias aisladas, eran piezas de un rompecabezas mayor, ahora evidencia verificable. Una cosa estaba clara, un lugar, un destino, se mencionaba con frecuencia en diferentes acentos, dialectos y jergas. Frases como «la enviaron al paraíso», «recibió el trato isleño» y «la trasladaron a un lugar frente a la costa» fueron repetidas por varios supervivientes. Las chicas de la isla nunca regresaron. Si bien no todos los supervivientes tenían cicatrices visibles, el trauma psicológico que llevaban era inconfundible. Vivían con miedo constante, sabiendo que, en algún lugar lejos de su alcance, la operación seguía activa. Para las familias de los desaparecidos, esta revelación fue a la vez desgarradora y, extrañamente, alentadora. Confirmó sus peores temores, sin embargo, por primera vez en años, parecía que alguien finalmente estaba tomando en serio su dolor. Una madre, cuya hija había desaparecido en 2019 durante un viaje a Las Vegas, apareció en directo en la televisión, abrumada por la emoción mientras observaba cómo se desarrollaban los testimonios de los supervivientes. Durante 3 años le habían dicho que lo más probable era que su hija estuviera muerta. Pero escuchar a otros describir los mismos sistemas, nombres y rutas que coincidían perfectamente con los últimos movimientos conocidos de su hija reavivó su esperanza. Me dijeron que estaba persiguiendo fantasmas, sollozó. Pero ahora sé que mi bebé aún podría estar vivo en esa isla. En respuesta a los crecientes testimonios y las pruebas renovadas, las agencias federales anunciaron la formación de un grupo de trabajo formado por varias agencias, dedicado exclusivamente a investigar la conexión de la isla con la red de Rick. Las historias que alguna vez fueron descartadas ahora fueron reconocidas como piezas cruciales del rompecabezas. Entre los registros recientemente examinados, destacó un nombre, Sea Ventures Limited. La empresa parecía ser una firma de inversión de lujo legítima, sin antecedentes penales, que existía solo en el papel y era propietaria de un pequeño y remoto terreno en el sur del Caribe. Su existencia era tan oscura que ni siquiera aparecía en la mayoría de las bases de datos comerciales. A pesar de los impecables registros de la empresa, una investigación más detallada reveló una verdad oculta. Detrás de la brillante fachada de Sea Ventures Limited estaba Rick Harrison, y enterrado bajo los árboles de la isla se encontraba un secreto aterrador. Después de la confesión de Rick, los investigadores federales comenzaron a investigar sus negocios en el extranjero con renovada urgencia. Durante años, su imperio financiero había estado protegido por un laberinto de empresas fantasma e inversiones opacas, descartadas como medidas típicas de protección de activos. Pero ahora cada detalle estaba bajo escrutinio. Seaguar Ventures Ltd., identificada por contadores forenses, se destacó como una entidad que había recibido pagos mensuales pequeños pero regulares. Cada transacción estaba etiquetada con descripciones vagas como tarifa de consulta o mantenimiento de la propiedad. Estos pagos, lo suficientemente pequeños como para evitar sospechas pero lo suficientemente consistentes como para resultar intrigantes, llevaron a los investigadores a una isla estrecha y apenas marcada al suroeste de Antigua, conocida solo por los lugareños como Pelican Drift. Era un lugar que no aparecía en los directorios turísticos y no tenía población ni actividad comercial, solo un terreno apartado propiedad de un inversor extranjero, hasta ahora. Cuando se verificaron las coordenadas, los investigadores se pusieron en contacto con las autoridades regionales y organizaron un sobrevuelo aéreo. Lo que descubrieron superó todo lo que esperaban. Aunque la isla parecía deshabitada desde el cielo, los escáneres infrarrojos revelaron firmas de calor en lo profundo de la jungla, signos de estructuras enterradas bajo el follaje. Estas grandes cámaras rectangulares, antes invisibles a simple vista, insinuaban algo mucho más siniestro. Las imágenes satelitales de años anteriores mostraron evidencia de una limpieza gradual de la Tierra y la instalación de paneles solares, que probablemente impulsarían las operaciones internas sin supervisión externa.
Pero no fueron solo las estructuras las que hicieron saltar las alarmas. Las imágenes térmicas revelaron signos de movimiento entre ellos, figuras humanoides. Esta no era una isla vacía. Era una prisión. A medida que se desarrolló la investigación, quedó claro que las operaciones ocultas de Rick estaban lejos de terminar. La isla, que alguna vez se pensó que estaba deshabitada, ahora estaba en el centro del caso más escalofriante que nadie jamás hubiera imaginado. La operación, cuyo nombre en clave Operación Caída Deriva, fue ejecutado al amparo de la noche por un equipo de 15 agentes altamente capacitados, incluidos 2 psicólogos forenses y un consejero de trauma. Su llegada al amanecer fue silenciosa, deslizándose hasta la orilla en botes sin hacer ruido. Equipado con cámaras corporales, cada movimiento fue meticulosamente documentado. En los primeros momentos el ambiente era sereno. Los árboles formaban un denso dosel arriba y el aire se sentía cargado de humedad. El suelo bajo sus botas era suave y flexible a medida que se adentraban en el bosque. La primera señal de presencia humana llegó en forma de una trampilla casi invisible, escondida bajo una lona cubierta de musgo. La puerta estaba sellada desde el exterior. Al abrirla, los agentes descubrieron en el interior a 2 jóvenes, ambas silenciosas y visiblemente aterrorizadas. Parecían tener menos de 15 años y eran incapaces de formar frases coherentes. Su ropa estaba hecha jirones y desorganizada, y uno llevaba un brazalete con un número, no un nombre, grabado en él. Inmediatamente se hizo un llamado de asistencia médica. Mientras las niñas eran evacuadas en helicóptero, el equipo siguió adelante y descubrió una serie de búnkeres subterráneos, 3 en total. Cada búnker contenía varias habitaciones, camas equipadas con dispositivos de seguridad, suministros médicos, luces alimentadas por baterías y evidencia de cámaras de vigilancia. Una habitación contenía una silla de gran tamaño atornillada al suelo, acompañada de un equipo de grabación. Las paredes estaban cubiertas de toscos dibujos creados por niños, que representaban helicópteros, jaulas y hombres armados. En otro búnker, los agentes encontraron un armario cerrado. En el interior, los artículos personales, ropa, productos de higiene y otras pertenencias, estaban cuidadosamente organizados y marcados con iniciales. Esto no era una simple prisión, era parte de un sistema de control bien organizado. Se recogieron muestras de suelo e hisopos de ADN y se tomaron fotografías forenses. El análisis reveló rastros de más de una docena de personas diferentes, algunas de las cuales estaban relacionadas con desapariciones denunciadas a lo largo de varios años. Estos hallazgos confirmaron los temores que habían estado circulando en línea. La isla era real, estaba en funcionamiento y Rick Harrison, directamente o a través de intermediarios, había financiado su construcción y funcionamiento. Más tarde, analistas jurídicos y periodistas compararían el descubrimiento con los notorios planes de Jeffrey Epstein, pero con un giro más insidioso, oculto bajo el barniz de la cultura popular. A diferencia de otras redes de tráfico que se movieron y evolucionaron, esta era estática, firmemente arraigada y oculta, diseñada para perdurar. Pero quizás el hallazgo más escalofriante se produjo en forma de un libro de contabilidad descubierto en la sala de control de uno de los búnkeres. Este libro, escrito a mano y lleno de nombres, fechas y notas crípticas, muchas de ellas tachadas, contenía términos como retención obediente y ser disciplinado. Junto a cada nombre había un código de destino. La mayoría de estos códigos apuntaban a Las Vegas y Phoenix, abreviados como LVOP, pero algunos incluían un código diferente, y ese sitio número 1. El único sitio número 1 vinculado a W. Ventures era, de hecho, la isla misma. La operación dio un giro fundamental cuando se confirmó que todavía había niños vivos dentro de los búnkeres subterráneos de la isla Ventures. Lo que había comenzado como una investigación teórica y una misión centrada en la vigilancia rápidamente se transformó en una urgente operación de rescate. El Departamento de Estado de Estados Unidos trabajó en conjunto con los gobiernos del Caribe para acelerar las autorizaciones de vuelos militares. El Departamento de Seguridad Nacional asumió jurisdicción temporal bajo los protocolos de emergencia internacionales. Lo que inicialmente era un equipo pequeño y especializado se convirtió en una movilización masiva de recursos, especialistas en traumatología, médicos, analistas de pruebas y seguridad armada. En 18 horas, la operación estaba en pleno apogeo. Precisamente a las 3:15, 3 helicópteros furtivos partieron de una base naval situada a 42 millas de la isla.
Cada helicóptero transportaba unidades entrenadas en extracción de rehenes de alto riesgo, acompañadas por expertos en traumatología. El objetivo era claro: infiltrarse, extraer y marcharse sin dejar rastro. Pero, como suele suceder, las cosas no salieron según lo planeado. A medida que los helicópteros se acercaban a Pelican Drift, las imágenes térmicas detectaron un movimiento inusual cerca de la costa sur. Se vieron dos embarcaciones saliendo de un muelle oculto, lo que indica que la isla ya había sido alertada de la presencia de las autoridades. La fuente de la fuga sigue siendo desconocida. El caos que siguió fue rápido e intenso. Los tres equipos dividieron sus esfuerzos al aterrizar. Alpha avanzó hacia el muelle, Bravo se dirigió al búnker principal y Charlie aseguró el perímetro de la jungla. El equipo Alpha intentó inutilizar los barcos, pero uno logró escapar a aguas abiertas. El segundo fue capturado y reveló a dos hombres armados y tres niños aterrorizados, deshidratados y atados. Mientras tanto, el equipo Bravo traspasó el búnker principal. A pesar de la puerta de acero reforzada y la cerradura de seguridad electrónica, lograron entrar en cuestión de minutos. En el interior, la atmósfera estaba cargada de humedad y un olor sofocante a humedad. Lo que descubrieron en el interior dejó atónitos incluso a los agentes más experimentados. Un laberinto de pasillos estrechos conducía a habitaciones, cada una detrás de rejas de acero, donde estaban confinados los niños. Algunos dormían en el suelo, otros se escondían en los rincones y unos cuantos golpeaban silenciosamente las paredes con los puños. Fueron rescatados un total de 15 niños, todos menores de 16 años. Varios no podían hablar, muchos estaban descalzos y un niño murmuraba repetidamente: «Nadie nos encontraría». Otro sostenía una fotografía de un hombre con gafas de sol, parado afuera de una casa de empeño. El equipo Charlie, que cubría las afueras de la jungla, encontró una estructura camuflada que contenía una torre de radio y equipo de interferencia de señales. Más tarde, los expertos confirmaron que la isla poseía un modulador de señal capaz de bloquear el rastreo GPS y las señales de satélite dentro de un radio de 3 metros, haciendo que cualquiera que llegara fuera invisible para los sistemas externos. A las 5:42 de la madrugada, los helicópteros regresaron para realizar evacuaciones médicas. Se trajo equipo de cuidados críticos, incluidas camillas y suministros de oxígeno, para atender a los niños. Uno por uno, fueron trasladados en avión a un lugar seguro y puestos bajo el cuidado de especialistas en traumatología. Su tratamiento comenzó de inmediato: líquidos intravenosos, mantas, análisis de sangre y atención de emergencia. En la base naval se instaló un campamento de emergencia. En cuestión de horas, llegaron consejeros internacionales de trauma, defensores de víctimas y funcionarios de protección infantil. Su respuesta inicial fue una mezcla de horror y cruda ira. Las habitaciones de los niños, cada una de ellas, contaban una historia sombría, desde dibujos rudimentarios grabados en las paredes hasta inquietantes diarios que detallaban el comportamiento de los niños. Estaba claro que estos niños habían sido vigilados, clasificados y controlados sistemáticamente. Se instalaron cámaras de seguridad en casi todas las habitaciones. También se recuperaron pruebas digitales que muestran grabaciones del cautiverio de los niños, cifradas en discos duros extraíbles, muchas de las cuales habían sido tomadas durante la fuga. Sin embargo, se había pasado por alto un disco, se encontró detrás de un panel suelto en la sala de radio. Su contenido fue descrito como profundamente inquietante y revela una aterradora historia de abuso y manipulación psicológica. Si bien las autoridades aún no han publicado los detalles, los fiscales confirmaron que estos materiales desempeñarían un papel crucial en la siguiente fase de la investigación. En total, 23 niños fueron rescatados de Pelican Drift. 7 de ellos fueron rápidamente identificados como personas desaparecidas en Estados Unidos y Canadá, incluida una niña que había desaparecido hace 4 años. Sus padres, que hacía tiempo que habían perdido la esperanza de volver a verla, se reunieron con su hija, aunque ella apenas los reconoció y sus recuerdos fueron alterados por el trauma. Para los demás niños, el camino hacia la recuperación sería largo. Los equipos médicos observaron signos de desnutrición crónica, deficiencias vitamínicas y cicatrices de restricción física. Varios niños requirieron cirugía inmediata, mientras que otros fueron consolados con palabras amables y promesas de seguridad. Mientras el mundo esperaba más actualizaciones, quienes trabajaban entre bastidores eran plenamente conscientes de que la lucha por la justicia apenas comenzaba. La tarea de identificar a los responsables de la operación en la isla, obtener testimonios y brindar protección a largo plazo a las víctimas llevaría años.
Muchos de los niños no tenían familias conocidas ni documentos oficiales, solo números. Algunos llevaban pulseras con estos números, otros tenían etiquetas cosidas en la ropa. Algunos incluso llevaban códigos de barras tatuados debajo de sus muñecas, parcialmente borrados pero aún legibles por escáneres. El peso psicológico de estas marcas fue profundo. Mientras tanto, las autoridades intensificaron sus esfuerzos para capturar a los involucrados. 2 hombres fueron arrestados durante la interceptación del barco, uno de los cuales tenía vínculos con la red logística de Rick Harrison. A pesar del interrogatorio, permaneció en silencio. Sin embargo, se descubrió un dispositivo USB encriptado y cosido a su chaqueta, y las unidades de cibercrimen de Estados Unidos están analizando su contenido. El barco que logró escapar sigue sin ser localizado, a pesar de las búsquedas en curso por satélite. Interpol ha emitido alertas a las autoridades costeras de todo el Caribe. Hay rumores de otra isla, aún desconocida. El temor ahora es que Pelican Drift fuera solo una parte de una operación mucho más grande y siniestra. La reacción del público al rescate fue rápida y abrumadora. Estallaron protestas frente a empresas asociadas con Rick Harrison y se hicieron más fuertes los pedidos de una mayor regulación de las redes de transporte marítimo y privado. La frase "los niños son una isla", alguna vez descartada por críptica, pronto se convirtió en un grito de guerra. Ya no era solo una frase oscura, era real y el mundo lo sabía. A medida que se difundió la noticia de la redada, la historia evolucionó rápidamente de rumores fragmentados y susurros digitales a una protesta global. Los principales medios de comunicación como CNN, BBC y Al Jazeera dedicaron horas de cobertura al rescate. Las inquietantes imágenes de agentes federales sacando a los niños de la jungla se transmitieron repetidamente, cada cuadro empapado de tristeza e incredulidad. El nombre de Rick Harrison, que alguna vez fue sinónimo de reality shows y casas de empeño, ahora tenía una connotación mucho más oscura, una de explotación y horror. El enfoque de los medios cambió. Titulares como "De estrellas de empeño a depredador", "La pesadilla de Rick Harrison" dominaron las noticias. Las autoridades se apresuraron a responder preguntas apremiantes: ¿cómo se había permitido que esta operación prosperara durante tanto tiempo? ¿Quién más estuvo involucrado? Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla para la indignación. El hashtag #KidsAreaIsland rápidamente se disparó a la cima de las tendencias globales, y millones de personas compartieron su disgusto, enojo y llamados a la justicia. Una ex víctima de trata compartió un mensaje conmovedor: "Siempre nos dijeron que lo estábamos inventando, que ningún famoso haría algo así. Ahora, todo el mundo lo sabe. Gracias a Dios, esos niños fueron encontrados con vida". Solo su publicación obtuvo más de 6 millones de acciones. Organizaciones de derechos humanos como Operation Underground Railroad y Save the Children se movilizaron rápidamente y pidieron protocolos internacionales ampliados contra la trata de niños. La ONU emitió raras declaraciones condenando la explotación de figuras públicas y de infraestructura extraterritorial para facilitar tales atrocidades. Mientras tanto, los pedidos de un tribunal internacional se hicieron más fuertes a medida que surgieron más pruebas que vinculaban a Rick Harrison y sus asociados con crímenes más allá de las fronteras de Estados Unidos. A medida que pasaban los días, más figuras públicas comenzaron a hablar. Celebridades, presentadores de programas de entrevistas y personas influyentes en las redes sociales expresaron su horror y apoyo. Oprah Winfrey se disculpó públicamente y se comprometió a donar $1 millón para ayudar a las víctimas del trauma. Incluso el Dalai Lama y el Papa Francisco expresaron su preocupación, subrayando el impacto global de esta crisis. Sin embargo, no todos quedaron convencidos. Una minoría ruidosa, en gran parte procedente de círculos de teorías de la conspiración, intentó descartar todo el evento como una invención. Sin embargo, la abrumadora evidencia, fotografías, pruebas de ADN, relatos de testigos e informes médicos, no deja lugar a dudas. La verdad había quedado al descubierto y el mundo ya no podía ignorarla. En cuanto a Rick Harrison, permaneció bajo custodia federal, en silencio y aislado. Su familia, que alguna vez fue parte del foco público, desapareció de la vista. Las declaraciones de su hijo y su socio fueron concisas y corrientes. A los ojos del mundo, su caída en desgracia fue rápida y definitiva. Para los supervivientes, el trauma de sus experiencias aún estaba desarrollándose. Aunque ahora estaban a salvo, su viaje hacia la curación sería largo y doloroso.
Y aunque se había abordado la crisis inmediata, muchas preguntas seguían sin respuesta. La búsqueda de justicia, de un cierre y de rendición de cuentas apenas comenzaba. En el silencio de su habitación del hospital, Rick Harrison despertó de un sueño que había durado 50 días. El mundo que alguna vez lo había admirado ahora le había dado la espalda. Su confesión, cuando llegó, estuvo lejos de ser dramática. Carecía de la efusión emocional que uno podría esperar de un hombre en su situación. Pero aún así fue escalofriante, un claro recordatorio de que detrás de las brillantes luces de la fama, se ocultaba una realidad oscura y retorcida, y que el daño que causó se extendería a las vidas de innumerables personas en los años venideros. Rick colocó la grabadora mientras su mano temblaba levemente mientras agarraba la manta, la tela como si intentara agarrarse a algo. Delaney pensó, no quería que fuera así. Rick murmuró, no debería llegar a este punto. El sacerdote asintió en silencio. Rick continuó, al principio, era solo un negocio, una forma de mover dinero, almacenamiento en el extranjero, nada más. Hubo una pausa larga y llena de culpa antes de que Rick dijera algo que hizo que las manos del padre de Ney se apretaran. Se suponía que los enviarían a escuelas, a buenos lugares. Pero alguien cambió el plan. ¿OMS? Preguntó el sacerdote. Rick no respondió de inmediato. Sus ojos parpadearon y su mandíbula tembló. Yo lo construí, ¿sabes?, murmuró. El sistema, los túneles, los archivos. Mantuve registros. No los toqué. Solo moví las piezas. Los agentes federales fuera de la sala intercambiaron miradas. ¿Y la isla?, preguntó Delaney en voz baja pero clara. Los ojos de Rick se volvieron vidriosos. ¿Hay otro? Las palabras cayeron con peso, como una roca del cielo. ¿Qué quieres decir?, preguntó. Rick no respondió de inmediato. Miró al techo y luego parpadeó como si intentara permanecer despierto el tiempo suficiente para revelar algo que nunca le había contado a nadie. Hay un lugar más al sur, explicó. Más pequeño, menos desarrollado, pero más limpio, con menos gente. Envié al primer grupo allí hace años. ¿Recuerdas el nombre?, cerró los ojos y murmuró, moviendo los labios. Lo escribí. Está en el sótano, debajo del congelador. Delaney se inclinó. ¿Qué hay en el sótano? Rick exhaló profundamente. Su respiración era agitada. El libro mayor. Todo está ahí. Pasó un minuto, luego otro. No se dijo nada más. El sacerdote permaneció en silencio, orando mentalmente. Los agentes regresaron para comprobar los signos vitales de Rick. El momento crucial había pasado. La oportunidad se había cerrado, pero lo que Rick les dio, una segunda confesión, una nueva ubicación y una pista física, fue suficiente para reavivar la investigación. Esa misma noche, un equipo forense federal fue enviado a la casa de Las Vegas donde Rick había vivido durante más de una década. Aunque la propiedad ya contaba con una orden de registro, el sótano aún no había sido registrado. Ahora, con la nueva información proporcionada, volvieron a examinar la zona nuevamente. Lo encontraron en el rincón más alejado del sótano, pasando por estantes de vino y detrás de un congelador comercial fijado a la pared. Una trampilla sellada, apenas más ancha que una maleta. Debajo, un compartimento oculto no mayor que un armario. En el interior, caja fuerte ignífuga. Y en su interior, una libreta de cuero negro polvoriento, sin etiquetas, sin adornos. Pero dentro de ese cuaderno estaba el libro de contabilidad. Páginas tras páginas de notas escritas a mano que, al principio, parecían codificadas, pero que pronto se reveló que estaban sorprendentemente organizadas. Cada sección fue fechada, indexada y organizada por alias, ubicación y resultado. Nombres, edades, notas sobre calidad, obediencia y éxito en los traslados. Varias páginas mencionaron envíos etiquetados IS-1, IS-2 e ISBH que probablemente correspondían al sitio 1 de las islas, al sitio 2 y a uno posible en Filipinas. Decenas de nombres coincidían con informes de personas desaparecidas, algunos marcados con símbolos de urgencia, otros rodeados. Las páginas más escalofriantes estaban marcadas con pestañas rojas. Estas páginas contenían coordenadas, números de transacciones y referencias directas a socios. Algunos nombres eran alias, pero otros eran personas conocidas que aún estaban en libertad, celebridades,
políticos, inversores. Una sección incluso incluía identificadores de billeteras digitales, rastreados hasta transacciones de criptomonedas vinculadas a vuelos charter de aviones privados y registros de corporaciones extraterritoriales. Este no era el delirio de un moribundo, fue una corroboración. Rick había hablado y eso lo había respaldado. En los días siguientes, el contenido del libro de contabilidad fue entregado a un equipo intergubernamental que ya estaba llevando a cabo investigaciones sobre redes de trata de personas vinculadas al Caribe y el sudeste asiático. Usando las coordenadas proporcionadas por Rick, localizaron la segunda isla, que se cree que es Is-2. Los equipos de reconocimiento se estaban preparando para lo que podría ser otro descubrimiento aterrador. En el hospital, Rick permaneció en silencio durante 2 días. Cuando finalmente habló, su tono había cambiado. Todo ha terminado, le dijo a una enfermera. Me quemarán por esto. Luego sonrió extrañamente. ¿Alguna vez has oído a un niño gritar a través del cemento? No lo olvidas. Incluso si no fuiste tú quien lo hizo gritar. Sorprendida, la enfermera informó la declaración a la Junta Interna del hospital, quien luego la envió a los fiscales federales. Ahora están construyendo un caso que involucra no solo trata y explotación, sino también conspiración, abuso sistemático y crimen internacional. Comenzaron a redactar los cargos formales que darían lugar a la mayor acusación penal jamás presentada contra una figura de la televisión estadounidense. Al final de la semana, Rick Harrison había confesado 2 veces, una en un susurro y la otra con nombres y documentos. Y en algún lugar fuera de todo esto, otra isla esperaba. El descubrimiento del libro de contabilidad oculto de Rick Harrison, recuperado de un compartimento en su sótano debajo de un congelador comercial, fue recibido inicialmente con dudas. Los investigadores, acostumbrados a callejones sin salida, distracciones y pistas falsas, estaban preparados para cualquier cosa. Sin embargo, lo que encontraron en ese cuaderno de cuero negro no fue críptico ni accidental. Fue organizado de manera precisa y profundamente inquietante. Este no era un diario ni los garabatos de un hombre que se desmoronaba. Era un registro detallado de tratos comerciales, transacciones, adquisiciones y evaluaciones de comportamiento que abarcaban casi una década. Cada entrada estaba fechada y adornada. Cada página tenía la letra única de Rick Harrison, confirmada por grafólogos forenses que la compararon con contratos, recibos y cartas personales incautadas en las primeras fases de la investigación. El libro mayor estaba dividido en 5 secciones, cada una marcada con una pestaña de diferente color. Cada sección contaba una historia diferente y todas conducían a una víctima. La primera sección, etiquetada en azul y titulada Entrante, contenía nombres, edades y puntos de origen. Muchos de los listados procedían de estados que Rick solía visitar con frecuencia por negocios: Arizona, Nevada, Texas, Utah. Algunas entradas utilizaron solo iniciales o apodos, mientras que otras describieron características como tranquilo, fácil de manejar o obedecerá bajo sedación. Una de las entradas decía, SBF-12, tomado de una casa segura de Phoenix. Visto por última vez el 17 de abril. Tipo silencioso, buen diente. Otro, leía, JKM-10. Se niega a comer. Retirada del alojamiento grupal. Se recomienda transporte en cajas. Las fechas coincidieron con desapariciones ya documentadas. Sin embargo, la segunda sección, marcada en rojo y titulada Salida, proporcionó detalles aún más condenatorios. Aquí, Rick describió la logística detrás de la trata de personas, códigos de carga, números de vuelos, manifiestos de contenedores, facturas cifradas, entre otros. Estos no estaban escritos en códigos, sino detallados como planes operativos. Cada entrada de salida tenía una entrada de entrada correspondiente y cada una especificaba un destino. El código más común era IS-1, aunque aparecieron otros, como IS-2 e ISEN. Nadie entendió lo que quería decir ISEN hasta que un agente sugirió que podría referirse a una ruta avanzada del norte o a una base del norte. Su ubicación aún sigue siendo desconocida. Debajo de cada tronco saliente había un curioso símbolo, 3 líneas verticales, una de ellas siempre tachada en horizontal. Este símbolo no coincide con ningún logotipo conocido. Cuando se lo mostró a algunos supervivientes, 2 lo identificaron inmediatamente. Eso es lo que quemaron en el marco de la puerta, dijo uno. Significaba que esta era una de las salas especiales.
La tercera sección del libro, identificada principalmente con un marcador verde, se tituló Cumplimiento. Esta parte resultó ser la más desgarradora del documento. En él, Rick registró informes sobre comportamientos, casi como si estuviera haciendo un inventario. Las anotaciones incluían frases como, SB responde a las voces femeninas. No tolera bien el aislamiento. Se sugiere un sedante suave antes de la evaluación. Cam muestra reacciones violentas. Se observan marcas en sus muñecas. Se recomienda su traslado a la estancia corta. El lote 5 se aclimató después de 72 horas. El racionamiento de agua fue efectivo. Se confirmó el traslado al IS-1. El tono utilizado fue frío, impersonal y carente por completo de humanidad. Los niños y jóvenes eran tratados como ganado. Una página particularmente escalofriante documentaba a una persona que había intentado escapar, lo que motivó una solicitud de refuerzo disciplinario. Al pie de esa nota había una línea aterradora, marcado para eliminación. Al principio, los agentes no entendieron del todo lo que significaba eliminación hasta que descubrieron varias entradas donde la frase iba seguida de un destinatario negro preferido. Aunque la mayoría de los nombres se ocultaron por razones legales, las filtraciones confirmaron que al menos 5 coincidían con los nombres de directores ejecutivos de grandes corporaciones, inversores privados y un político retirado. Cada entrada VIP incluía detalles sobre las preferencias del cliente, solicitud de condiciones específicas e incluso preferencias de ubicación. Una de las solicitudes, filtrada a través de fuentes anónimas, decía de manera espeluznante, debe ser menor de 10 años, sin ruido, sin preguntas. Otro pelirrojo prefirió la compañía de los hermanos y pidió un bono por doble envío confirmado. Cada registro también incluía detalles sobre pagos, en su mayoría relacionados con identificadores de billeteras de criptomonedas. Los analistas de blockchain comenzaron a rastrear esas transacciones y lo que descubrieron fueron rutas digitales que pasaban a través de monedas de privacidad como moneroiscas, diseñadas para proteger la identidad. Sin embargo, incluso esas monedas presentaban vulnerabilidades. Los investigadores lograron correlacionar las marcas de tiempo de las billeteras con los vuelos de jets privados utilizados por RH Global Transport, la compañía de Rick. La evidencia comenzaba a acercarse no solo a Rick sino también a toda la red. Pero la quinta y última sección del libro mayor resultó ser la más inquietante. Estaba vacío excepto por un título en letras mayúsculas, subrayado 2 veces, requiere enmascaramiento térmico sin marcadores en el suelo. Esta entrada estaba fechada solo 6 meses antes del arresto de Rick. Una tercera isla, una que nadie sabía que existía hasta entonces. Los equipos satélite comenzaron a rastrear áreas oceánicas en busca de irregularidades, áreas de tierra despejadas, muelles temporales o cualquier signo de construcción similar a las 2 primeras islas. Aunque aún no se ha confirmado nada públicamente, la búsqueda continúa. En Washington, D.C., los fiscales están desarrollando su caso para la acusación de trata de personas más grande en la historia de Estados Unidos. El libro de contabilidad, ahora digitalizado y registrado como prueba, es la piedra angular de la investigación. Ya ha identificado 4 víctimas adicionales y continúan los esfuerzos para descifrar las transacciones de criptomonedas restantes para determinar cuántas personas estuvieron involucradas. En una inusual conferencia televisada, el fiscal general de Estados Unidos afirmó que el libro de contabilidad no es solo un registro, sino una confesión, un mapa, un testimonio de una de las redes de explotación privada más sofisticadas descubiertas hasta ahora, una que utilizó la fama, la riqueza y el anonimato global para someter a quienes no tienen voz. Rick Harrison, todavía detenido en un ala médica segura, no sabe cuánto sabe el gobierno. Su equipo legal, notablemente silencioso, está preparando una defensa que aún debe definirse. Pero el libro de cuentas habla por sí solo. Sus páginas están marcadas con los ecos de los nombres de los niños.